Continuamos con las presentaciones de expertas, en este caso, la obstétrica Paula Malanga, titular del Hospital General de Agudos José María Pena, nos demostrará la importancia de la obstétrica y su rol preventivo curativo en las disfunciones del piso pelviano. Bienvenida, Paula. Hola a todos, me están escuchando bien, espero. Por empezar, vamos a presentar antes que nada, compartir pantalla. Muy bien, bueno, antes que nada, muchas gracias a Don por la convocatoria. Siempre es fundamental tener espacios de difusión. Soy egresada de la UBA del año 1990. Estoy a cargo del consultorio de piso pelviano y embarazo desde el año 2010, que es parte del equipo de uroginecología y cirugía reconstructiva del piso de la pelvis del Hospital Pena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y en esta imagen me gusta siempre compartir a mis mentoras y a quienes me acompañaron en mi formación desde diferentes ámbitos e incluso las charlas donde puedo difundir conocimientos y se producen intercambios enriquecedores. Si deberíamos hablar de las disfunciones del piso pelviano, tenemos que tener en cuenta que las disfunciones se producen por relajación o por contracción de la musculatura que interviene en el piso de la pelvis. Dentro de las disfunciones que son por relajación, tenemos la incontinencia de orina, gases, materia fecal, el prolapso de los órganos pélvicos y dentro de lo que sería por contracción, los trastornos del vaciado, desórdenes sexuales como el vaginismo, la constipación. En este caso vamos a hablar de la prevención en el embarazo, parto y puerperio, porque si tuviéramos que ahondar en cada una de las disfunciones, deberíamos estar una semana entera de congreso. Definiendo prevención. La prevención son aquellas medidas que están destinadas a prevenir la aparición de la enfermedad, como la reducción de los factores de riesgo, y también a detener el avance y atenuar las consecuencias una vez que la enfermedad está establecida. En el caso de nosotras, que estamos en contacto con mujeres embarazadas, por lo tanto, para nosotros la población de mujeres embarazadas sería el 100%, pero la realidad es que, en general, las mujeres buscan un embarazo y muchas de ellas, al menos, atraviesan un embarazo a lo largo de su vida. Con lo cual, si hablamos de prevención en embarazo, parto y puerperio, deberíamos estar hablando no de una prevención primaria, ya que el factor de riesgo de que es el embarazo en sí no lo podríamos eliminar. Pero hay algo a la que todas las mujeres llegamos, es que todas cumplimos edad y todas vamos a llegar de alguna manera a la menopausia. La menopausia es un factor de riesgo descompensador de las disfunciones del piso de la pelvis. Por lo tanto, estamos hablando de prevención secundaria y terciaria. ¿Por qué es importante que hablemos de esto? Las disfunciones del piso de la pelvis son una epidemia oculta que tienen un altísimo impacto en la calidad de vida de las mujeres. Sigue siendo un tabú, imagínense en el 2010 cuando empecé, las mujeres sienten vergüenza, solamente el 35% de las mujeres con incontinencia grave llegan a la consulta, y otras, por desconocimiento de la comunidad médica, quedan ahí boyando que no saben bien si es natural, si es normal. Hay una naturalización del síntoma. Todo esto hace que los síntomas se posterguen, se oculten, que surjan mecanismos de adaptación y quedan ocultados, ¿sí?, durante un montón de tiempo. Si definimos la incontinencia como lo define la Sociedad Internacional de Incontinencia, cualquier pérdida involuntaria de orina se considera una incontinencia. Y el porcentaje es muy variable según la definición y la cantidad de mujeres que realmente se animan a consultar. Entonces es muy variable de acuerdo a la bibliografía que consultemos. Pero hasta el 30% de las mujeres se entiende que sobre todo con la incontinencia de orina, pero las disfunciones en general. 1 de cada 4 mujeres que ha engendrado tiene incontinencia de orina, ¿sí?
y el 70% de esta patología debería poder resolverse en APS. Y si bien para muchos en el último trimestre las pérdidas de orina son normales, entre comillas, sabemos que cuando la incontinencia aparece en el embarazo o en los primeros 3 meses posparto, tiene un altísimo riesgo de persistir como síntoma o de recurrir a los 12 años de ese parto. Imaginemos si ese primer parto fue a los 20 años. A los 32 años va a padecer incontinencia de orina. Y esto es independiente de la vía de terminación. Con respecto al embarazo, sabemos que los cambios fisiológicos habituales del embarazo incluyen también cambios específicos del piso pelviano, sobre todo lo que tienen que ver con la firmeza. Si bien necesitamos un piso pelviano firme para sostener, también debe ser lo suficientemente flexible para poder soltar. Hay una reducción de este soporte pélvico por un aumento en la elasticidad que está dado por las hormonas, ¿sí? Por la progesterona, por la relaxina. Y además, pero eso lo vamos a ver más adelante, el daño perineal que produce no solo el embarazo, sino el nacimiento en sí. Es un factor de riesgo incitador para las disfunciones del piso de la pelvis. ¿Por qué y para qué es importante que valoremos el piso de la pelvis en el embarazo y por qué es importante estar escuchándome en este momento? Primero porque parece que fuera nuestro cuerpo imperfecto, que necesitamos que alguien nos revise y nos diga cómo prepararnos. El tema es, ¿qué hemos hecho con nuestro piso pelviano? O sea, ¿qué tipo de vida llevamos? ¿Qué tipo de actividad física realizamos? ¿Qué conciencia tenemos del piso de la pelvis? Las malas posturas, la mala gestión de las presiones, el tipo de vestimenta, el tipo de calzado, los vicios a la hora de la micción y la defecación. Y por otro lado, el embarazo es un momento de introspección donde en general le damos una mayor importancia al autocuidado del cuerpo. Por lo tanto, y como es un problema de salud pública, en el momento del embarazo, y está a nuestro alcance, podemos hacer algo al respecto. Por empezar, dejar de naturalizar el síntoma. Las mujeres deben saber que se le escape pis no es normal, ¿sí? Y cada mujer que nosotros podemos atender, asesorar, educar, va a ser un agente de difusión, ¿sí? La difusión es una de las herramientas más importantes. ¿Cómo sabemos entonces, o como dijimos hasta ahora, el embarazo es un factor de riesgo, ¿sí? Pero también sabemos que la intervención preventiva en embarazo y en el puerperio, en el embarazo durante el control prenatal, como en los países desarrollados, ¿sí? En este trabajo de Cochrane, que es del año 2009, donde se compara un grupo de mujeres con o sin entrenamiento de la musculatura del piso de la pelvis, se constató, y la evidencia científica es contundente, que esta intervención sería altamente útil para evitar la aparición de los síntomas, para tratar síntomas en aquellas mujeres que ya lo padecen y para también detener el avance de esos síntomas. El entrenamiento muscular del piso de la pelvis es un conjunto de herramientas que van a hacer que nuestro piso pelviano gane fuerza, tono muscular, ¿sí? Hablábamos que esto se perdía dentro de los cambios fisiológicos del embarazo. Aumentar la elasticidad y la flexibilidad, por esto mismo que también les decía, necesitamos soltar, mejorar el automatismo perineal y por otro lado, controlar, poder relajar el perine a la hora del parto, cosa que es bastante habitual, esta falta de relajación, sobre todo en los partos de las primigestas. Esto es del año 2009, aquí lo vemos ratificado en el 2020. Si bien hay una multiplicidad de tratamientos y cada vez se habla más del piso pelviano, sigue siendo el entrenamiento muscular del piso de la pelvis el tratamiento de primera línea, no solo para prevención, sino también como tratamiento con síntomas ya instalados. En el Hospital Pena tenemos un consultorio que se llama Piso Pelviano y Embarazo, donde las mujeres que acuden a la admisión y dentro de su control prenatal se le propone concurrir a este consultorio, donde recibimos a las embarazadas a partir del segundo trimestre y también recibimos a puérperas. Es un consultorio de demanda espontánea, donde hacemos difusión y educación como primera medida, identificación de factores de riesgo, hacemos hincapié en las normas higiénico-dietéticas,
Realizamos una historia clínica que tiene una orientación uroginecológica, luego hacemos el examen físico, allí detectamos anomalías, evaluamos la capacidad contráctil del piso de la pelvis y también realizamos el ejercicio con la supervisión a través del tacto vaginal. Por lo tanto, la mujer que viene al consultorio se va sabiendo fehacientemente qué músculos debe contraer para ejercitar el piso de la pelvis. No es una instrucción oral, que eso también está estudiado y tiene muchísimos mejores resultados, la instrucción oral acompañada de la supervisión a través del tacto vaginal. ¿Y en qué consiste el entrenamiento muscular del piso de la pelvis? Consiste en la contracción y relajación voluntaria, selectiva y repetitiva de músculos específicos de la pelvis, específicamente el músculo elevador del ano, el complejo del músculo elevador del ano. Si bien hay otros músculos que actúan sinérgicamente, nos vamos a referir específicamente al elevador del ano. La medicina del deporte recomienda de 8 a 12 repeticiones de estas contracciones, ¿sí? 3 veces por día, 2 a 3 veces por semana, en un periodo no menor a 5 meses. Eso sería lo ideal. Después, nosotros nos adecuamos al estado del piso pelviano de cada mujer, ¿sí? Entonces, una vez que son captadas y que aceptan ingresar en el programa, hacemos un programa intensivo y supervisado con 4 controles mínimamente consecutivos y luego una invitación a participar de los encuentros de preparación, donde ahí hacemos ejercicios grupales. Y también las invitamos a hacer un control final y de refuerzo en el último trimestre, donde ahí también incluimos el masaje perineal con nuestra supervisión. En el trabajo de parto y parto actúan 2 fuerzas, ¿sí? La contracción y la presión de la cabeza fetal sobre el piso de la pelvis. John Delancey, que es un neuroginecólogo de la Universidad de Michigan, realizó un trabajo en el año 2009 con imágenes de resonancia magnética, creó un simulador para ver qué pasaba, cómo era el estiramiento de los músculos del piso de la pelvis en el momento del parto. Y lo que él concluyó es que el músculo pubovisceral, que es la fracción más corta del piso de la pelvis, del elevador del ano, perdón, se estira un 217%, que a su vez es el de mayor riesgo de injuria en comparación con los otros músculos del complejo del elevador. Y que además el estiramiento de estos músculos era proporcional al diámetro de la cabeza fetal. El principal factor de riesgo es la primiparidad, no solo por lo que yo les contaba de la falta de relajación del piso de la pelvis o del periné, sino también porque en general el periodo expulsivo, el trabajo de parto es más extenso. ¿Y por qué? Entonces, ¿o para qué? ¿Por qué es el factor de riesgo la primiparidad? Es principalmente para la incontinencia de orina. ¿Por qué? Porque para la incontinencia de orina, el 80% del daño se produce en el primer parto y no es acumulativo, ¿sí? No así el prolapso y la incontinencia fecal, que ahí sí va a depender de la paridad. Si analizamos los factores de riesgo obstétricos que están asociados a la disfunción del piso de la pelvis, o sea, sabemos que hay daño perineal, embarazo y nacimiento producen daño perineal, pero ¿qué factores van a aumentar? Y lo que acá vemos es un listado, ¿sí?, de aquellas intervenciones habituales que podemos observar en la atención del parto. Algunos tienen trabajos, o sea, los trabajos, la calidad de los trabajos, perdón, es variable, ¿sí? Hacen falta mucho más estudios. Algunos de estos ítems están más vinculados que otros o más demostrados que otros, pero todos producen o ayudan y suman al daño perineal esperable en el nacimiento. La postura. Cuclillas, sentada, posiciones verticales, parto lateral y la cuadrupedia o 4 apoyos, que es una postura estrella, ¿sí? No solo para el piso de la pelvis. Cuando me preguntan cuál es la mejor postura es la que elige la mujer.
pero con decisiones informadas. Las mujeres deben saber que existen otras maneras de parir y no solamente parir de la manera que es conveniente a quien asiste. Como les dije, los trabajos también son variables en este tema. Lo que sí sabemos es que la posición de litotomía produce mayor dolor y hay un mayor número de mujeres con experiencias negativas, ¿sí? Y sí sabemos que cualquier otra posición va a disminuir el número de intervenciones médicas, va a disminuir o tratar de minimizar el daño perineal, va a disminuir la fase activa del expulsivo, hay menos episiotomías, hay menos, tal vez hay un leve porcentaje aumentado de desgarros de segundo grado y tal vez también una visibilización más bien de una mayor pérdida de sangre en las posiciones verticales. La variedad de posturas durante el trabajo de parto y el parto lateral es una de las opciones en uno de los trabajos que es bastante importante, que se realizó entre matronas y fisioterapeutas en España, ¿sí? Con respecto al tipo de pujo, bueno, esta torta del pujo en apnea, creada por Nubia Vives, creo que nos muestra claramente de toda la cantidad de peso extra, ¿sí?, que va a impactar en el piso de la pelvis en el momento del parto. Acordémonos que hablábamos del impacto de la contracción y de la cabeza fetal. Bueno, a esto sumamos el peso de la cabeza y de la caja torácica, porque normalmente le pedimos a la mujer que se incorpore, que se mire el ombligo. Vamos a hacer maniobras para estirar el periné, y el periné tiene un reflejo que se llama miotático o de retracción, que ante un estiramiento brusco va a retraerse. La posición de litotomía, que hace que exista una rotación externa de los miembros, con lo cual se reduce el diámetro del estrecho inferior. Le pedimos que haga caca, o sea, la fuerza va directo al triángulo posterior en vez de ir al triángulo anterior, ¿sí?, que es donde está el orificio de la uretra y la vagina, que es por donde va a salir el bebé. Entonces, la maniobra de Valsalva, posición de litotomía, estamos hablando de en la mayoría de los casos. Y la frutilla del postre sería el Christeller. Y estamos de acuerdo en que el bebé tiene que salir, pero la idea es que el útero se quede, ¿sí? Con respecto al Christeller, es difícil encontrar bibliografía porque en algunos países está prohibido, está desaconsejado por la Organización Mundial de la Salud hace años, y se ha identificado el Christeller como único factor independiente para la avulsión, ¿sí?, del pubo rectal. Mujeres con Christeller tienen el doble de riesgo, o sea, el doble porcentaje de riesgo para esta avulsión del pubo rectal. ¿Qué es la avulsión del pubo rectal? Es el arrancamiento de la inserción en el retropubis de los haces del pubo rectal. Cuando este pubo rectal es desprendido, esto hace que se triplique el riesgo del prolapso de los órganos pélvicos. Pareciera ser que esta avulsión sería el eslabón perdido, ¿sí?, entre el parto y la disfunción del piso de la pelvis. Y es importante su diagnóstico también, ¿sí?, ya que, como les tiene un rol fundamental como agente etiológico en el prolapso de los órganos pélvicos. Con respecto a la peridural en sí no va a producir daño, ¿sí?, pero sí el efecto dominó que se produce a partir de la cascada de intervenciones, ¿sí?, mayor administración de oxitocina, la posición de litotomía, muchas veces la mujer no siente las ganas de pujar, entonces el pujo es dirigido, el pujo es en apnea. Todo este combo viene a aumentar el impacto que de por sí tiene el nacimiento por parto vaginal. Con respecto al forceps, gran capítulo, obviamente no hay discusión de que si hay una indicación para realizarlo, se realizará. El tema es que tenemos que ser conscientes del daño que produce el forceps para la estructura del piso de la pelvis. Por lo tanto, toda mujer que atraviesa un parto forcipal debe sí o sí ser derivada lo más rápido posible a comenzar una rehabilitación preventiva, ¿sí? Una rehabilitación, o sea, como un tratamiento preventivo secundario para disminuir, ¿sí?, la incidencia de las secuelas del mismo. Y bueno, sin palabras, por supuesto, totalmente obsoleto
el uso del forceps pedagógico, ¿sí? Y con respecto a las variedades posteriores, cada vez vemos muchas más presentaciones posteriores, tal vez debido al sedentarismo y al estilo de vida. Entonces, esto tiene que ver con tratar de tomar técnicas que ayuden a intentar esta rotación de la cabeza fetal para facilitar y para disminuir también el daño perineal. Bueno, la episiotomía es la estrella, ¿sí? El uso rutinario, o sea, la episiotomía de rutina. Yo entré al hospital en el año 1990, la episiotomía era rutinaria en todas las primigestas, a veces en las secundigestas también. He visto hacer episiotomías a multíparas. El uso rutinario, o sea, fue creada la episiotomía como manera de prevenir los desgarros de tercer y cuarto grado, llevado más por la opinión de los expertos más que por la evidencia científica. Y la realidad es que hoy vemos infinidad de evidencia que habla de los efectos perjudiciales, ¿sí?, de la episiotomía. Estamos de acuerdo en que se ha concluido hoy que la episiotomía restrictiva disminuiría la morbilidad materna. Y lo que sabemos por la cantidad de estudios que hay es que no previene la incontinencia de orina, ni la incontinencia fecal, ni el prolapso de los órganos pélvicos, sino que además disminuye significativamente la fuerza muscular del piso de la pelvis, aún más que por las laceraciones, ¿sí? Además de la dispareunia, el dolor perineal, y es un factor de daño del esfínter, un factor de riesgo de daño del esfínter anal. Es importante conseguir la indemnidad del piso de la pelvis, la indemnidad del periné en el primer paso, en el primer parto. O sea, esto no es una guerra epicio o desgarro, ninguna de las dos. Peguémonos a aquel profesional que tiene menos desgarros y menos episiotomías en su haber para ver qué hace o qué no hace para que suceda esto. Y si hablamos de episiotomía restrictiva, me encantaría que alguien me explique por qué en el CIP del año 2018, casi el 57% de las mujeres en Argentina, primípara, se le practicó una episiotomía, y casi el 72% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esto es solo los partos que se registran en el CIP. ¿Es esto episiotomía restrictiva? Con respecto a aquellas medidas que estarían destinadas a minimizar el daño perineal, no es un invento mío, esto es un trabajo del año 2014, pero sigue siendo avalado. En el 2018 la OMS lanzó un comunicado sobre todas las directivas o las recomendaciones para que las mujeres tengan una experiencia de parto positiva. Esto tiene que ver con el pujo demorado, el pujo espontáneo, la libre elección materna de la posición, o sea, que las mujeres sepan que hay otra manera de parir. Entonces sí, ahí van a decidir si quieren acostarse o quieren tenerlo de otra manera, ¿sí? El control de la deflexión de la cabeza fetal es algo que está como discutido, porque hay trabajos que lo avalan y otros que no. Yo particularmente veo a quién tengo adelante y de qué manera está pujando para ver si es esto de hands-on o hands-poised. Bueno, yo me quedo con las manos atentas y espero. Y por supuesto también aplicar las técnicas de rotación de las variedades posteriores, incluida la rotación manual, ¿sí? Con respecto al masaje perineal y las compresas tibias, que también están dentro de estas recomendaciones, el masaje perineal anteparto, pero no incluido como manera de prevenir la episiotomía, porque la episiotomía no deja de ser la decisión final de quien está asistiendo al parto, ¿sí? La decisión de si va a esperar o no el estiramiento de ese periné. También va a depender, por supuesto, de la postura, porque no es solo no hago episiotomía, ¿sí? Entonces, el masaje perineal, si bien tiene una incidencia de una reducción del trauma perineal, también hay una disminución con respecto al dolor en mujeres que han tenido otros partos. Y las compresas tibias, según el American College, también tienen un grado de recomendación, grado A, son bien toleradas por las mujeres, son bien aceptadas y es algo absolutamente simple de hacer y que está al alcance de cualquiera de nosotras, ¿sí? Si tenemos una bañera no haría falta, ¿no? Pero bueno, a falta de, podemos usar las compresas tibias y eso está al alcance de todos.
Llegamos al puerperio, ya nació el bebé, aquellas mujeres que pasaron por el consultorio de piso pelviano ya están instruidas con respecto a cómo seguir, que es comenzar lo más rápido posible con la contracción, ahora sí haciendo tal vez más énfasis en la contracción, sí en posición horizontal al principio, y la recomendación que habla la bibliografía son los ejercicios de Kegel para restaurar las funciones durante 6 a 8 semanas después del parto, pero la recomendación es hacerlos para toda la vida. Recordemos que no solo el parto es un factor de riesgo, hay un montón de otros factores que van a influir en el piso de la pelvis, ¿sí? Y si bien los hombres también tienen disfunciones, nosotros los doblamos en porcentaje. Bueno, recordar las normas higiénico-dietéticas y lo más importante, una derivación oportuna, ¿sí? En aquella mujer que captamos un daño perineal importante, hacer una derivación oportuna y ocuparnos. Entonces, ¿es factible incorporar la rehabilitación preventiva en el control prenatal? No tiene contraindicaciones, no produce efectos adversos, es costo efectiva. Solo necesitamos un personal de salud que esté entrenado, que sea consciente, comprometido y que sea motivador. Esa pregunta se las dejo para que lo piensen. Segunda pregunta, ¿es factible el cambio en la atención de los nacimientos o vamos a seguir atendiendo a las mujeres por un protocolo que tiene que ver más con la costumbre que con la evidencia científica? ¿Sí? Debemos minimizar el daño perineal. Y si bien a todas nos encantaría trabajar en un lugar que tuviera una sala de partos como esa suele ser la excusa. Pero es mucho más significativo la filosofía de quienes asisten partos más que la infraestructura. Y no nos olvidemos de algo que es fundamental. Nuestra responsabilidad cuando atendemos a una mujer, ya sea en el embarazo o en el parto, esa responsabilidad va más allá de lo que sucede durante ese breve lapso de su vida que nosotros la atendemos. Entonces esto nos debe cuestionar el pujo dirigido, el pujo precoz, y llevarnos a cuidar de los intereses de la salud de la mujer y del recién nacido en ese momento, ¿sí? Debemos preguntarnos, ¿esta intervención es necesaria? Hagamos prevención en embarazo, en puerperio, educación, tomando conciencia no solo de la contracción, sino de la relajación. Para nosotras, revisión de las conductas en la atención del parto. Hagamos promoción de la salud en mujeres sanas, con un abordaje integral del cuidado del piso de la pelvis. Seamos cuidadoras del parto, no hagamos partos, dejemos que sucedan, ¿sí? Esto es lo que más me gusta dejarle delegado a mis residentes, que esa es la posición de atención de un parto. Conducta expectante, esperando que suceda, sin hacer, porque en la mayoría de los casos no hace falta hacer nada, ¿sí? Y eso es lo más difícil de aprender, pero es posible. Y me viene justo el pie para el aviso parroquial, que muy pronto se van a enterar en mi página Divino Vientre, en Instagram y en Facebook. Vamos a remontar 100% online un taller de introducción a la rehabilitación preventiva, haciendo mucha más profundidad en todo lo que hablamos hoy y además con una invitada especial que nos va a ayudar a esto de el parto con intervención mínima, ¿sí? Muchísimas gracias por haber estado ahí, por haberme escuchado. Ahí tienen mi mail y mis redes sociales para seguirme. Muchas gracias a todos. La licenciada Melissa Gómez estará a cargo del espacio de intercambio con la disertante en calidad de secretaria. Muchas gracias, Pau, por todo lo que fue tu presentación, lo interesante que es todo lo que nos estuviste diciendo. Ahora vamos a pasar a las preguntas, hay un montón en el chat, vamos a tratar de seleccionar las más interesantes. Dale, una de nuestras colegas pregunta ¿cuál es el grado de éxito que tienen las pacientes, en las pacientes? Oh, es altísimo porque lo que pasa es que fue mucha sorpresa cuando empecé con el consultorio, porque pensé en encontrarme mujeres asintomáticas y me encontré que era bajísimo el porcentaje de mujeres que eran totalmente asintomáticas. Había solo un 5% de mujeres que no tenían síntomas. Todas las otras embarazadas tenían algún tipo de síntomas, ¿sí? Y lo más curioso y lo que nos llamó la atención, a mí ya no, porque después del año 2010 que lo vengo haciendo, pero cuando rotaban residentes por el consultorio, les llamaba la atención como de una consulta a la otra mejoraban
aquellas que tenían síntomas y cómo habían llegado al parto y hasta después del parto manteniéndose secas, que es lo que se habla de cuando ya no hay más pérdida de orina. Así que el éxito, y es una intervención tan fácil, ¿sí? Y está en nuestras manos, ¿sí? Con una intervención tan fácil que es bien recibida por las mujeres, o sea que es obligatorio que lo podamos hacer, ¿sí? Porque es de fácil aplicación y le ayudamos a mejorar la calidad de vida a muchas mujeres, ¿no? Claro. Y esta respuesta me da pie a una de las consultas que también hicieron, es saber si hay otros consultorios como el que vos das en Cava. ¿Hay en otros lugares que se dé? No que yo sepa. ¿Que se asista de esta manera al periné? No que yo sepa, no por lo menos realizado por obstétricas. Sí hay fisioterapeutas que hacen rehabilitación. Lo que pasa es que nuestro trabajo, a veces hay una discrepancia entre de quién es el periné. Si es de la fisioterapeuta, si es del uroginecólogo, si es de la obstétrica. A ver, el periné es de la mujer, primero y principal, ¿sí? Nosotras estamos en diferentes etapas de la vida de la mujer en contacto con ellas, ¿sí? Sobre todo nuestras colegas que trabajan en provincia, nosotros estamos bastante limitadas con nuestra ley, que de paso hagamos hincapié en la reforma tan urgente y necesaria. Pero bueno, nosotras estamos al lado de las mujeres y es muy importante nuestro rol. Así que esto debería multiplicarse en todos los hospitales, sobre todo en los hospitales, porque bueno, en privado a lo mejor las mujeres tienen acceso a otro tipo de atención y no en la parte pública, ¿no? Sí, y paso más preguntas. ¿La mujer consulta directamente al consultorio o es derivada por otro profesional mayoritariamente? No, el consultorio es de demanda espontánea, nosotros tenemos cartelería, a veces han llegado mujeres diciendo, esto me pasa a mí. Nosotros trabajamos con embarazadas, las mujeres que no están embarazadas son derivadas, sí, al consultorio de uroginecología, con el que trabajamos en conjunto, y es en general la recomendación. Al iniciar un consultorio de piso pelviano, siempre está bueno trabajar de manera articulada con los uroginecólogos, porque sobre todo si atendemos puérperas, y no también hemos visto embarazadas con prolapsos importantes, entonces bueno, también hacer una derivación oportuna es importante. Pero ya te digo, o ya les digo, las mujeres son derivadas del consultorio de admisión como parte del control prenatal y que es a lo que aspiro, que el control prenatal habitual de la mujer en Argentina incluya no solo la visita al odontólogo, que es muy importante, sino también la visita al consultorio de piso pelviano. Es muy raro la mujer que se resista a venir o que no quiera ser examinada, sobre todo porque en la charla y al iniciar la historia clínica hay muchísimas mujeres con síntomas y para muchas mujeres es normal. La pregunta de, ¿se te escapa pis? Sí, ¿cuánto? Lo normal. Entonces, bueno. Lo naturalizan. Sí, totalmente naturalizado. No, totalmente. Hablando mal y pronto, ¿quién no tiene una tía que se hace pis de la risa, ¿no? Pillarse de la risa. Claro. Y nos reímos y parece que es normal. No, es habitual, pero no es normal. No. Tal cual. Bueno, una pregunta más puede ser, ¿las compresas tibias se colocan solo en el periodo expulsivo o durante todo el trabajo de parto? No, solo en el periodo expulsivo, o por lo menos eso es lo que, o sea, si a la mujer le sirve antes, pero la realidad es que la indicación y como está estudiado es colocar la compresa tibia, por supuesto siempre probarla y tener en cuenta que el periné es muy frágil y sobre todo en ese momento, ¿no? Que se está estirando, ¿sí? Cuando está coronando la cabeza, esa es la principal. Lo que pasa es que nosotros también estamos acostumbrados a que empieza a coronar y ¡chum! Episiotomía si no sale en el otro pujo. No, esperemos, compresa tibia. Es muy bien tolerado, muy bien aceptado por las mujeres. Es muy raro que nos digan que no quieren y no necesitan ser estériles. A ver, el parto no es estéril. Esa es otra de las grandes excusas en la asistencia del parto, ¿no? No, ¿cómo vas a tener un parto en cuadrupedia en el piso? Sí, o sea, el piso está limpio, no necesitamos esterilidad. Recordemos que las mujeres defecan en el parto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Así que la compresa no es necesario que esté estéril, ¿sí? Se usan las compresas, o sea, siempre yo cuando asisto a los partos vienen ya las enfermeras con los elementos para allá, porque ya saben que ahí voy a estar metiendo las compresas en agua tibia.
Hay otras colegas que usan un suero, ¿no? Dextrosa, se puede calentar un poco, ¿sí? Siempre recuerdo probarlo, ¿sí? Como estuviéramos probando la mamadera, la leche. También algunas he Bien, visto que utilizan así, como regando el periné. bien, excelente. Y preguntan también si de repente estás dando algún curso o algo, muchas interesadas para... Y no, en este momento todavía no tengo la fecha, pero lo más probable es que mediados de junio, fines de junio a más tardar, voy a estar lanzando ese taller, en el que están todos invitados, por supuesto. Va a ser online, todavía no tengo fecha, va a ser por Zoom, así que, pero bueno, yo lo voy a promocionar en la página con tiempo, ¿sí? Acuérdense, Divino Vientre, en Instagram y en Facebook. Ahí me Perfecto. están preguntando, ahí justo se me cruzó justo una pregunta, si pueden llegar desde otros centros de salud, son vistas sin turno. Sí, 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 es de demanda espontánea y en el caso que estemos sobrepasadas, tratamos en lo posible de que cada mujer que viene al consultorio se va atendida. Pero bueno, si llegara a exceder, nos vamos a ocupar de citarla, pero, o sea, no, por el momento no nos manejamos con turnos, salvo, bueno, la mujer que es recitada una vez que es vista, ¿no? Ujú. Y puedo hacer más consultas. ¿Cuál es Sí, más o menos obvio. la temperatura adecuada para la compresa? Como en el parto en agua, 37 grados aproximadamente. Igual tampoco hay que ser tan específico ni poner un termómetro. Mientras nosotros probemos el agua y esté tolerable, esa es la medida Perfecto, perfecta. Y por supuesto siempre a gusto de la mujer, ¿no? Es cuestión de apenas apoyar un poco y preguntar si está bien la temperatura y ahí sí podemos claro, apoyar toda claro. la Eh, compresa, ¿no? bien. Una más. ¿Qué es lo que más les cuesta implementar a los profesionales para minimizar el daño perineal? Decisión, decidirse, ¿sí? Formarse. A veces da miedo lo desconocido, ¿no? Entonces, ante el miedo, y después también salir de la zona de confort, eso cuesta mucho, Claro. pero es posible. Yo me recibí y trabajé en el periodo de mayor intervención en las mujeres y tuve que desaprender. A ver, yo hice episiotomías, hice Christeller, hoy lo pienso y me quiero matar, pero bueno, lo desaprendí y volví a aprender, ¿sí? Y siempre estamos a tiempo de aprender. Hace 30 y pico de años que dejé la facultad y sin embargo sigo asistiendo a cursos, sigo buscando otras maneras. Entonces es posible, solamente tenemos que decidirnos. Y ese es un gran obstáculo, cuando directamente hay una negación a hacerlo de otra manera porque de esa otra manera es más cómodo o ya lo sé hacer así. Es que ya desaprender es todo un desafío. Es en el lugar donde se sienten cómodos, como vos decís, y Totalmente. saben bien cómo manejar la situación. Ya cuando algo es desconocido, ¿qué se hace, no? Tal cual, pero aparte, o sea, tenemos que dejar de realizar conductas que, que, que se hacen más por la costumbre que por la evidencia científica. O sea, es nuestra obligación. Y que cada mujer es diferente, que cada parto es diferente para cada mujer, imagínense el parto de cada mujer. Entonces no podemos asistir a las mujeres con un mismo protocolo para todas. Claro, Debemos claro. personalizarlo Bueno, en todos los ámbitos. sí, sí, desde ya. Voy a leerte agradecimientos que salen por todos lados. Excelente, muy interesante lo que exponés. Qué importante que es tu testimonio, dicen, de la deconstrucción. Ese es también todo un desafío, ¿no es cierto? Como veníamos Totalmente. diciéndolo. Sí, sí, sí. Sin más, decís que te formaste cuando más intervención había, ¿no? Uh-huh. Sí, Y, totalmente. y ahora Y ahora, bueno, voy a pasar a leerte más felicitaciones porque como que llueven. Dice que han ido embarazadas a que se atiendan con vos, están encantadas con tu consultorio. Muchas de las chicas fueron formadas por vos y bueno, están súper, súper agradecidas. Dice que
una de las colegas comentó que el masaje perineal sí es importante, ¿no? Pero que el equipo de salud tiene que atender si es que ellos van a hacer la episiotomía o no. Es como ahí quedó medio confuso. Es así, ¿no es cierto? Exactamente, es lo que yo les decía, o sea, vendamos el masaje perineal, porque más allá de todo, más allá de si después va a tener una episiotomía o no, le va a servir a la mujer, ¿sí? Pero no es obligatorio, porque si no también volvemos a poner la responsabilidad en la mujer. Ah, como no hizo el masaje perineal y te desgarraste, Claro. y te tuvimos que hacer una episiotomía. Y como dije en la presentación, y mal que le pese a muchos, la episiotomía es una decisión del que asiste el parto. O sea, el que asiste el parto decide esperar o intervenir. Entonces, por más que la mujer se haga el masaje perineal, si yo decido que todas las primigestas, yo particularmente, le voy a hacer episiotomías, se lo voy a hacer igual. Exacto. Entonces, por más que te a mí haya hecho... totalmente, que haya hecho masaje perineal, que vos como obstétrica le hayas puesto las compresas tibias, y después viene el que asiste el parto y le da un chuzazo, y bueno, pero ya son decisiones, y es esto que hablábamos de la zona de confort, ¿no? Y por eso es importante quitar ese mensaje de que el masaje perineal previene la episiotomía. Si bien, a ver, en los números sí disminuye el trauma perineal, no lo podemos firmar para que la mujer vaya corriendo a hacer el masaje perineal, porque de esa manera va a zafar de la episiotomía, porque no es así. Ahí le estaríamos engañando. Tal cual. La importancia también de trabajar interdisciplinariamente, ¿no es cierto? Que todo el equipo siga el mismo rumbo, para que no se asusten cuando vos tirás un campo por ahí estéril en el piso para asistir el parto, ¿no es cierto? Y no digan, no, si o la neonatóloga, tiempo, la cantidad ¿no? de anécdotas que tengo sobre ese tema. Sí, sí, sí. O no. Todo lo que generó al principio, ¿no? El cambio de intentar el cambio de paradigma. Cuando claro, hay alguien, o sea, creo que dentro de la violencia obstétrica, de quienes la ejercen sobre las mujeres, también la ejercen sobre sus compañeros. Así que sí, obviamente que no es fácil, pero bueno, es cuestión de estar plenamente convencido de lo que uno hace y trabajar con esa convicción. Y contagiarlo a, como decimos, al equipo, ¿no? No sé, me imagino en neonatología, ¿no? En la recepción, en un lugar distinto, cómo afecta el Apgar, ¿no es cierto? Etcétera. Sí, sí, totalmente, sí. Sí, solamente el entender de que si un bebé no llora no significa que está mal. Eso a veces también, al principio era, porque claro, en estos tipos de partos, donde uno respeta la fisiología, respeta y cuida el ambiente, en esto de dejar que suceda, bueno, a veces los bebés nacen en un clima de tanta paz que no lloran. Pero a ver, el llanto no es Apgar. Dentro del Apgar no está el Tal llanto. cual. O sea, entonces, Tal ¿por qué hay que estar frotándolo para que llore? ¿Por qué? Si está bien. Tal cual. Tal cual. No, hay bueno, que desaprender y volver a aprender un montón de cosas. Nos dejas deslumbradas. Agradecemos enormemente tu participación y bueno, y por todo lo que nos transmitiste. Muchas gracias y otra vez gracias a vos, Melissa, por haber sido mi secretaria y haberte ocupado tan amorosamente de mí. A Santiago, que me ayudó muchísimo también, y bueno, y por supuesto a Dom por darnos la oportunidad y poder dar visibilidad a este tema. Muchas gracias. Gracias a ustedes.